Ariel es, aparte de ser ex alumno del colegio de la Escuela Normal, es también socio de examen. Es maestro normal nacional, egresado de la escuela en 1961, 15 años de ejercicio en la enseñanza primaria, graduado en 1972 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en la carrera de Economía. Ha cursado recientemente todas las materias de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Analista de proyectos de inversión económica, ha dictado la primera conferencia para la apertura del proyecto de recuperación del archivo histórico escolar en septiembre del 2006 y ha continuado colaborando de diversas maneras con este emprendimiento. Ariel, muchas gracias por tus palabras y te escuchamos. Gracias a vos y gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, de que yo soy una vieja maestra normal. Y lo digo porque probablemente en mi formación, a lo largo de los años, lo que más ha pesado es el pasaje por la escuela normal y la práctica de docente en el anexo, ¿no? Y ahí he sacado unas cuantas cosas, una cierta forma de organizarme la cabeza, una cierta forma de hablar, el derecho al monitorio de la maestra normal, y una cierta propensión a buscar ejemplos como para hacer entendible lo que yo digo. El hablar del pensamiento educacional de Alberdi y de Sarmiento resulta una tarea, por un lado, el de Sarmiento, sencilla, todo el mundo sabe más o menos. Ahora, Alberdi es un personaje mucho más complejo. Yo he articulado esta charla en forma de, digamos, en tres espacios diferentes. Uno es una cierta introducción metodológica, o sea, para entender lo que estamos hablando. Otro es cuál era la situación en la cual Alberdi y Sarmiento polemizaron y cuál es la situación en el ámbito político, digamos. Y la tercera es el pensamiento de estos dos grandes hombres sobre lo educacional. Y allí se me presenta realmente lo más complejo y es el momento en que yo hice una elección y que es dejar hablar a estos hombres a través de sus palabras. Porque el contar lo que otro piensa siempre encierra una carga de subjetividad. O sea, uno no puede pensar al margen de una ideología, de una forma de pensar, no puede dejar de lado al elegir las palabras que va a poner en boca de otro, no puede dejar su subjetividad guardada, y entonces la única forma que queda de preservar, digamos, en forma total el pensamiento de quienes estamos hablando es mostrarlo, es decir lo que dijeron, decir de dónde salió. Y nos vamos a encontrar con algunas cosas interesantes en el camino. Para, digamos, como educadores, ¿sí? El desafío, como educadores y como ciudadanos, el desafío que nos presenta la educación, ¿sí? La educación del futuro, es el desafío de la educación en el presente y es también el desafío de la educación en el pasado. Y es ver cómo articulamos ese pasado para entender el presente y de alguna manera, a través de ese entender el presente, conseguimos construir una sociedad más justa, más libre, mejor educada. Y para eso, de alguna manera, tenemos que hablar del pasado, del presente y de la historia. En cuanto al pasado, sin darnos cuenta, estamos regidos por él, aunque si miramos a nuestro alrededor, pocos parecen darse cuenta de eso. El presente es como una isla de coral, ¿no?, que asoma sobre la superficie del mar, pero que no muestra que reposa sobre millones de corales muertos que están debajo de la superficie. Ustedes se van a preguntar qué tiene que ver esto con lo que hoy nos convoca. Tiene mucho que ver, entre otras cosas porque el pasado de nuestra educación influye en el presente de la misma. Y el peso del pasado muy bien lo comprendió Sarmiento, cuyo juicio se apoyaba en una información histórica consustancial
a su manera de situarse en el mundo. Norberto Rodríguez Bustamante, un intelectual de amplia trayectoria en la enseñanza de la educación, fue profesor en la Facultad de Humanidades de La Plata, en temas educacionales, refiriéndose al pensamiento de Sarmiento, decía que su método de análisis, practicado eficazmente en sus principales obras, consistía en bucear en el tiempo el sentido del presente, o sea, bajar a escarbar esos corales que están debajo del agua. Y también Alberdi es un buceador del pasado. Alberdi, un gran jurista, es el introductor en el Río de la Plata de la escuela historicista del derecho. Y refiriéndose a la Constitución, tiene una frase que me gustó. Él decía que la Constitución histórica, obra de los hechos, es la unión viva, la única, real y permanente de cada país, que sobrevive a todos los ensayos y a todos los naufragios. O sea, ambos, de una u otra manera, comparten una visión del presente que se basa en el análisis de la historia, ¿no?, del pasado. Si pensamos en términos tales como nación, educación, desierto, progreso, por no hablar de todos los temas del entorno social, de la familia, la relación entre los géneros, los estudios, el transporte, el gobierno, las leyes, eso que llamamos la cultura en que vivimos, en resumidas cuentas la sociedad en que vivimos, es todo obra del pasado. Estamos sentados en una montaña de pasado y rara vez nos damos cuenta de eso. Nuestra vida se rige por cosas que nunca vemos, en lo que nunca pensamos y en lo que ni siquiera conocemos de forma acabada. Pero nos es imposible olvidar ese pasado, porque recordar el pasado es la ventaja evolutiva del género humano como organización social. La suerte de la especie humana no puede depender de que cada generación vuelva a fabricar toda la cultura. ¿Sí? Entonces, es ese pasado que se nos incorpora desde el hogar, desde la escuela, desde los medios informales de educación, la televisión, lo que fuere, ¿sí?, lo que nos da la continuidad cultural desde el primer hombre que se bajó del árbol a caminar por la llanura y ver qué es lo que podía cazar, hasta la estación espacial de nuestros días. Desde nuestra condición de normalistas, pensemos en qué significó, por ejemplo, la mujer al ámbito laboral por su incorporación a la vida social como maestras normales. Esa figura que también describió el doctor Pinot en la charla anterior. Muchas cosas que damos por naturales no fueron siempre naturales. En algún momento se quebró un orden anterior y fue reemplazado por otro. Damos por sentado hoy en día que la educación es universal. ¿Siempre fue así? ¿Va a ser siempre así? Yo siempre digo que las cosas siempre pueden ser peores, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer desde este presente isla? Bueno, podemos buscar, podemos bucear para ver qué es lo que hay bajo la superficie, podemos penetrar en el suelo de la isla, esta isla presente, buscando los restos del pasado que mantienen en su lugar a nuestra cultura. Podemos buscar y encontrar qué es lo que está influyendo en ella desde el pasado para tratar de, a través de la acción en el presente, construir un futuro. Pensemos un poquito más. Tomemos un fenómeno cualquiera, social, cultural, político, lo que ustedes deseen. El fenómeno en sí mismo es como el cuadro de una película, una foto inmovilizada ahí. Pero en realidad, ¿qué nos muestra? Si no vimos toda la película, ¿qué nos muestra esa foto? Algo aparente que no tiene realidad. Solamente a través del pasado, el comienzo de la película, que podemos llegar a interpretar el cuadro ese, el presente,
y que podemos llegar a pensar en el desarrollo que va a tener la película hasta llegar a su final. Por eso mismo, el conocimiento del pasado, eso que llamamos historia, es la herramienta más poderosa que posee la humanidad. La historia no es una relación desapasionada de acontecimientos, ni es el patio de recreo de los intelectuales que trabajan en ella, ni su finalidad es que obtengamos un lucimiento a través de la exhibición de ese conocimiento. La finalidad de la historia es explicar el pasado. La finalidad de la historia es explicar el presente a través del conocimiento del pasado. Nos cuentan qué cosas debemos valorar, por qué las valoramos, y nos cuentan qué ha de ser pasado por alto, qué ha de ser desechado, qué tiene que ser tomado para ser puesto en el más alto de los niveles. Esto nos permite saber qué hacer para cambiar las cosas. Esto es un verdadero poder, un poder profundo, es el poder de definir toda una sociedad. Nadie tiene ese poder en forma individual, es un poder colectivo, es un poder que está formado por una herencia, por presencias, por ausencias, y que en algunos momentos nosotros corporizamos en algunos hombres, en algunos nombres. Es San Martín en la independencia americana, es Belgrano, es Sarmiento, es Alberdi como figuras contrapuestas. Pero no son ellos. Son un conjunto social al cual ellos representan y que está entrelazado de una manera compleja, que comparte cosas y que disienten otras. Si no entendemos al presente a través del conocimiento del pasado, no podemos hacer nada por modificarlo hacia el futuro. O sea, si vamos a cambiar, ya sea la escuela, la sociedad de fomento del barrio, lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es mirar para atrás. Mirar para atrás, después mirar esa foto del presente y a partir de ello empezar a construir para el futuro. Así pues, abordar el tema de las coincidencias de las divergencias existentes en el pensamiento educativo de Sarmiento y Alberdi, esas dos gigantescas figuras que tanto marcaron el desenvolvimiento histórico de nuestro país. Cabe hacer notar una dificultad metodológica importante, consecuencia de lo diferente de la actividad educativa y pública de ambos. Y es que al pensar en Domingo Faustino Sarmiento, lo que viene a la mente es su gigantesca obra escrita, en primer lugar, y en segundo lugar, el enorme desarrollo de su actividad educacional, acompañado a su vez de una intensísima actividad política. Otro es el caso de Juan Bautista Alberdi. Alberdi es un hombre que no ha trabajado en la educación, no es un educador. Ha escrito poco y a retazos en sus obras más conocidas sobre educación. En la única de sus obras que dedica un espacio amplio, relativamente amplio, es en sus escritos económicos. En sus escritos económicos dedica una docena de páginas a hablar de corrido sobre la educación. Si tomamos las bases y otros textos de Alberdi, vamos a encontrar referencias a la educación como medio para hacer algo, pero nunca una exposición sistemática sobre la educación y sus problemas. Eso está solo en estas pocas páginas de sus escritos económicos que fueron publicados en forma póstuma y que yo sepa en solo 2 ediciones,
la primera de sus